Mis buenos hermanos y mis buenas hermanas, que el Señor les bendiga. Les habla Pablo Jiménez y en esta ocasión tengo el placer de compartir con ustedes una conferencia sobre el ciclo vital de la iglesia. ¿Y a qué se refiere eso? A que del mismo modo que todos los seres vivos nacemos, nos desarrollamos, envejecemos y morimos, las iglesias pasan por el mismo proceso. Ahora bien, la muerte de una congregación siempre es algo trágico, porque es muy triste ver una iglesia que ha servido a Dios con mucho amor por muchos años y ha servido a la comunidad cerrar sus puertas. Y eso nos lleva a preguntar por qué cierran las iglesias. Tiene que quedar claro, no estamos hablando de los cierres debido a la pandemia o al COVID o a otras restricciones de gobierno. Cuando hablo de cerrar, estoy hablando de cerrar las puertas, de terminar con el ministerio que se ha estado llevando a cabo. Entonces nos podemos ir preguntando cuáles son los factores que llevan a una iglesia a morir, a cerrar sus puertas y cómo nosotros podemos evitar ese tipo de deterioro. La razón principal por la cual las iglesias mueren es porque pierden su visión, pierden su razón de ser, pierden su sentido de futuro. No saben a dónde van. No saben a dónde Dios las está llamando. Y por eso, como han perdido su norte, han perdido su camino, sencillamente continúan haciendo las cosas que siempre habían estado haciendo, pero olvidando el propósito por las cuales las habían hecho. Cuando una iglesia envejece y pierde el norte, pierde su sentido de misión, comienza a añorar el pasado. La gente empieza a recordar el pasado, que a veces no fue tan bueno como si hubiese sido una edad de oro. Piensan que todo tiempo pasado fue mejor y cada vez que alguien dice tenemos que hacer algo nuevo, dicen no, lo que tenemos que hacer es volver a hacer lo que hacíamos en el pasado. ¿Cuál es el problema? Mis buenos hermanos y hermanas, nosotros atesoramos el pasado de nuestras congregaciones, pero sencillamente es imposible caminar al futuro si estamos mirando al pasado. Y las iglesias que mueren no solamente miran al pasado, sino que se aferran al pasado. A veces prefieren cerrar antes de cambiar su estilo de adoración o los días de reuniones o las horas de reuniones. A veces están reuniéndose en equipos inadecuados que son muy pequeños, no tienen estacionamiento o a veces son hasta peligrosos y prefieren morir antes que cambiar. Cuando una iglesia cae en este ciclo, pues entonces el deterioro se da en todas las áreas de la vida. Usted lo puede ver de una manera muy clara. Puede haber hasta problemas de que alguien escribe afuera un graffiti en una pared y nadie lo limpia. Usted entra, el templo está sucio, el templo está averiado, el techo tiene un hueco, la pintura se está descascarando, el equipo de sonido no funciona y sencillamente la gente continúa yendo a la iglesia como si no estuviera pasando nada. Cuando una iglesia está en crisis, entonces comienza a tener problemas con la comunidad que les rodea. Empieza la gente a pelear con la comunidad. Por ejemplo, si una iglesia no tiene suficiente estacionamiento, entonces empieza la gente a estacionarse frente a la casa de los vecinos y esa gente empieza a quejarse de que no pueden tener acceso a sus propias propiedades. Entonces usted puede ver un quiebre en la comunicación y la relación entre la iglesia y la sociedad. Tristemente, cuando la crisis llega a su punto más agudo, las iglesias empiezan a pensar en sobrevivir, no en vivir, no en ministrar, no en cumplir con todo lo que Dios le ha llamado, sino sencillamente en sobrevivir. ¿Cómo podemos abrir un año más? ¿Cómo podemos estar abiertos 6 meses más? ¿Cómo vamos a poder pagar las deudas de este mes? Entonces, en vez de hablar de misión, de que vamos a alcanzar a la gente perdida, la iglesia lo que está pensando es en cómo vamos nosotros a sobrevivir este temporal por unos cuantos días o semanas o meses más. Todo esto se explica cuando nosotros conocemos lo que se conoce como el ciclo vital de la iglesia. Como le dije, todos los organismos vivos tienen un ciclo vital.
Y la iglesia no es una organización, sino un organismo. Por eso el Nuevo Testamento la compara con el cuerpo. Y nosotros tenemos que comprender ese ciclo vital de la iglesia. Antes de entrar en las etapas, porque el ciclo tiene varias etapas, tenemos que hablar de 4 principios organizacionales. Esos 4 principios organizacionales son la visión, las relaciones, el programa y la administración. Les repito, la visión, las relaciones, el programa y la administración. Nosotros encontramos entonces que la visión es una forma de hablar del discernimiento del propósito que Dios tiene para esta iglesia. Es una forma de hablar de la voluntad de Dios, del llamado divino. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? ¿Cuál es el futuro que Dios prefiere para esta iglesia? ¿Cuál es el llamado que Dios le ha hecho a esta iglesia? Es imperativo que una congregación comprenda que tiene una misión y pueda afirmar la visión que Dios le ha dado. Del mismo modo, tenemos en segundo lugar las relaciones. En la iglesia hay toda una serie de relaciones que nosotros hemos explicado en otros vídeos y en otras conferencias. Pero, por ejemplo, podemos hablar de 3 grupos principales que hay en la iglesia. Por un lado está la gente de influencia, por otro lado está la congregación y finalmente está la muchedumbre. Cuando hablamos de la gente de influencia, estamos hablando como de un 20% de la congregación, que está compuesto por el equipo pastoral, la gente de pasión, que son aquellas personas que trabajan sencillamente porque tienen una pasión por lo que están haciendo, y la gente de posición, que son los que en aquel momento, en ese año, están llevando a cabo unas tareas. La diferencia entre la gente de pasión y la de posición es que la gente de pasión trabaja aunque no tengan puesto. La gente de posición trabaja porque tiene un puesto. La congregación son aquellas personas que asisten regularmente a la iglesia. Y cuando digo regularmente a la iglesia, no me refiero a todos los domingos. Hay personas que consideran que asistir regularmente a la iglesia es ir una vez cada 4, 6, 8 o 12 semanas. Sin embargo, nosotros tenemos también dentro de la congregación gente que antes venía y que ahora está encamada, está muy viejita, está enfermita, no puede llegar a la iglesia. Esas personas también son parte de la congregación. Finalmente tenemos la muchedumbre. Y la muchedumbre son personas que están rodeando la iglesia, que son amistades, vecinos, compañeros de trabajo, familiares, de gente que son miembros activos. Y esas personas se identifican con nuestra iglesia, a veces vienen quizá 1 o 2 veces al año, pero la diferencia es que entienden que la iglesia debe darle a ellos servicios. O sea, una persona que nunca viene a la iglesia viene y dice: mi hija se va a casar, el pastor la tiene que casar, se tiene que casar aquí. Y ustedes lo tienen que hacer. Porque la persona se siente parte de la iglesia, aunque no asiste y no aporta nada. El hecho es que en la mayor parte de las congregaciones cristianas, aunque usted no me lo crea, en la mayor parte de las congregaciones cristianas, la muchedumbre es el doble de la congregación. Así que vamos a hacer la matemática. En una congregación que tiene 100 personas, usted va a tener como 20 que van a formar parte de la gente de influencia. Va a tener 80 que son parte de la congregación. Y va a tener 200, el doble de la membresía de la iglesia, 200 personas formando parte de la muchedumbre. Por lo tanto, si usted es el agente pastoral de una iglesia de 100 personas, usted está pastoreando 300. El programa incluye todas las actividades que una iglesia local lleva a cabo durante el año. Y hay programas continuos, como es el culto de adoración, la escuela bíblica dominical. Hay programas que se hacen por temporada, como son los eventos en el verano, los eventos de Navidad. Hay eventos especiales como las campañas de aniversario y las campañas de Semana Santa. Y hay algunas otras actividades que se hacen de manera ocasional, como una iglesia que cada 2 o 3 años hace un retiro familiar o un retiro matrimonial. El último elemento que tenemos que conocer es la administración. La administración es importante, pero es crucial que esté en su lugar. ¿A qué me refiero con eso? La administración tiene el propósito de facilitar el trabajo misionero de la iglesia.
La administración está para servir a la misión, no la iglesia para servir a la administración. La iglesia necesita tener una visión vital, entender su misión, y entonces la administración sirve para nosotros alcanzar esos procesos. En una iglesia en crisis, usted va a ver que la administración se queda con todo. Cuando una iglesia no tiene visión y no tiene sentido de misión, entonces la administración se queda al centro de la vida congregacional. Recalco entonces que la jerarquía correcta es la siguiente. Se supone que la visión sea el principio organizacional de la iglesia. Lo más importante en la iglesia debe ser la visión. Después de eso, las relaciones, tener buenas relaciones los unos con los otros. En tercer lugar, necesitamos un programa bueno y efectivo. Y en cuarto lugar, necesitamos la administración que esté fomentando el trabajo de la iglesia. Como le dije hace unos minutos, cuando una iglesia está en crisis, la administración se queda con todo y va al primer lugar. Se invierte el orden. Entonces, la iglesia, en vez de tener una visión que está ayudada por la administración, se convierte en un ente administrativo donde la visión es secundaria. Pasemos a hablar acerca del ciclo de la vida congregacional. En la teoría que nosotros le estamos presentando, el ciclo de la vida congregacional tiene 10 etapas. Hay otros teorizantes que ven 9, 7 o 5. Pero en este caso, estamos trabajando sobre los escritos de George Bullard, que dice que el ciclo de la vida congregacional tiene 10 etapas. Noten que vamos a utilizar la metáfora de la vida humana para referirnos a esas 10 etapas. La gestación, el nacimiento, la niñez, la adolescencia, la adultez, la madurez, el envejecimiento, el retiro, la ancianidad y la muerte. En este gráfico ustedes pueden ver con mucha claridad estas 10 etapas y pueden ver que las estamos dividiendo en 4 cuadrantes. El primer cuadrante es el de la iglesia nueva y ahí tenemos las primeras 3 etapas: la gestación, el nacimiento y la niñez. El segundo cuadrante es el de la iglesia saludable y ahí estamos utilizando la palabra adolescencia y adultez. Cuando la iglesia empieza a deteriorar, pero todavía está fuerte, tenemos una iglesia en deterioro. La etapa 6 es la etapa de la madurez. Esa es la etapa crucial, donde usted tiene que entender que la iglesia ha empezado a decaer y entrar en un proceso para renovar la visión, de manera que pueda mantenerse entre las etapas 5 y 6. Ahora bien, si la iglesia no se revitaliza en la etapa 6, comienza a envejecer. Y entonces llegamos a la etapa 7, que es el envejecimiento. Cuando llegamos a las últimas 3 etapas, retiro, ancianidad y cierre, tenemos una iglesia que se está muriendo. Tenemos una iglesia que está agonizando. Tenemos una iglesia que muy bien puede cerrar y esa es la etapa número 10. Permítame ahora ir una por una explicando cada una de estas etapas. La gestación es el momento donde empezamos a soñar con establecer una iglesia. Cuando alguien pasa por un lugar y dice, ¿sabes qué? Este sería el sitio perfecto para abrir una iglesia. O ahí podemos poner una iglesia. O ¿conoces esta comunidad? Allí hace falta una iglesia. Ese es un momento que está dominado por la visión. No hay relaciones porque no hay gente. No hay programa porque la iglesia no ha empezado. Y no hay nada que administrar. Así que la gestación es esta primera etapa que está completamente motivada por la visión. De ahí pasamos al nacimiento. Y lo mejor es nosotros tener un equipo de implantación, lo que en inglés le llaman un core group. Lo mejor es tener este equipo de implantación. ¿Y a qué nos referimos con un equipo de implantación? Usted debe buscar un grupo de personas que junto con el agente pastoral puedan trabajar. Esto es lo que recomendamos. Usted debe tener mínimo 3 personas que puedan predicar, que puedan enseñar y que puedan dar consejo, que tengan
madurez espiritual y que puedan ocupar un lugar importante en la vida de la iglesia. Debe tener otras 3 personas mínimo que hagan labores de diaconado. Esas son las personas que reciben a la gente, les dicen dónde sentarse, preparan la cena del Señor. Debe tener un equipo de adoración mínimo de 3 personas, preferiblemente con algún instrumentista. Ahora bien, esas 9 personas, ese es lo mínimo. Lo ideal sería que no fueran 9, sino que fueran 15 o 20. Entonces, la persona que está encargada de servir como agente pastoral, como pastor o pastora de la iglesia, esa persona tiene que adiestrar, tiene que discipular, tiene que servir como mentor o mentora a ese grupo pequeño. Entonces, ese grupo pequeño, junto con el agente pastoral, es quien va a implantar el trabajo de la iglesia, va a plantar la iglesia. Todas estas personas necesitan conocer cuál es la visión y cuál es la misión y estar caminando en la misma dirección. Si en ese grupo organizacional nosotros tenemos 2 personas o 4 personas o 10 personas que están en contra de la visión, la iglesia nunca se va a establecer. En la tercera etapa, que es la niñez, la iglesia todavía está en una situación fluida. Los horarios de los cultos, los lugares de reunión y hasta el personal que está trabajando puede variar. Podemos reunirnos un domingo a las 9. Podemos reunirnos otro domingo a la 1. Puede ser que el otro domingo no haya culto. Sin embargo, poco a poco la iglesia comienza a hacer actividades y casi siempre se comienza con un culto dominical al que después se le va añadiendo un servicio de oración. Y esas 2 actividades vienen a ser los 2 polos, los 2 ejes alrededor de los cuales se va estableciendo esa iglesia que es una iglesia niña. Note que ahora la iglesia sigue teniendo visión, las relaciones son importantes, está surgiendo un programa y ahora ya tenemos algo que podemos administrar. Cuando entonces pasamos al segundo cuadrante, el de la iglesia saludable, tenemos una iglesia que está en su juventud. Ya por lo regular, una iglesia que está en su juventud es una iglesia que lleva 12 o 15 años de establecida. Esa congregación está llena de pasión, está llena de entusiasmo. La gente le dice a sus amistades y familiares, mira, ven a mi iglesia, que en mi iglesia están pasando cosas extraordinarias. Es hermoso estar en una iglesia que está en la juventud. La mayor parte de ustedes que llevan muchos años en la iglesia y recuerdan la edad de oro de una iglesia, lo que están recordando es la juventud de una iglesia que fue implantada durante el periodo de su vida. Ahora bien, el programa se va expandiendo. Ahora no solamente tenemos un servicio de oración y un servicio dominical, empiezan a haber otras actividades como ensayos del grupo de adoración, ensayos del coro, estudios bíblicos, reuniones de damas o caballeros o jóvenes. O sea, la iglesia empieza a funcionar ahora como una iglesia. A veces todavía no tiene un templo propio. A veces todavía el programa puede ser un poco fluido, pero la iglesia está llena de pasión y llena de entusiasmo. Cuando una iglesia tiene una juventud hermosa, pasa entonces a la adultez. Y la iglesia adulta tiene un personal estable, tiene un programa completo y tiene un local permanente. Entonces, lo que nosotros vemos es que los 4 elementos que le mencioné al principio, todos están funcionando perfectamente. Hay visión, hay buenas relaciones, hay un programa efectivo y se está administrando bien lo que hace la iglesia. Por lo regular, una iglesia pasa de 22 a 27 años antes de llegar a esta etapa de adultez. Es una etapa hermosa donde la iglesia está funcionando de manera óptima. Ahora bien, esa etapa de adultez puede durar unos 5, 6, quizá 10 años. Sin embargo, es importante que durante esa etapa de adultez usted continuamente esté recalcando la visión. Cuando la iglesia empieza a perder la visión y la iglesia empieza a olvidar por qué fue que Dios le llamó y para qué fue que nosotros organizamos esta iglesia y cuál era el propósito de Dios, la iglesia empieza a pensar en sencillamente perpetuarse a sí misma.
Y la iglesia empieza a pensar que el trabajo de la iglesia es correr un programa. Y la iglesia empieza a pensar que el trabajo de la iglesia es servirle nada más a estas personas que estamos aquí, que ya nos conocemos. Cuando eso pasa, cuando la iglesia olvida que Dios la llamó a abrir las puertas para que personas extrañas se conviertan en familia y empieza a rechazar a esa gente que llega nueva a la iglesia y a preguntarle al pastor, ¿pero qué hace esa gente aquí? Pero esa gente no son del barrio, esa gente no vienen. Y empiezan a quejarse de que hay gente nueva. Empiezan a quejarse de que hay mucha gente. Empiezan a quejarse de que llegué y no había estacionamiento. En vez de celebrar el crecimiento de la iglesia, ahí usted está perdiendo la visión. Cuando la iglesia pierde la visión, deja de evangelizar. Y entonces, en vez de tratar de alcanzar a la gente que no son creyentes, empieza a dedicarse a servir principalmente a la feligresía, a la gente que ya están aquí, y a los familiares, amistades, compañeros de trabajo de las personas que son miembros de la iglesia. La parte de la madurez puede ser larga y la iglesia está relativamente saludable todavía. Sin embargo, es crucial que en ese momento los agentes pastorales, los equipos pastorales, doblen rodillas y le pidan al Señor que muestre cuál es la visión y renueven la visión. Ahora bien, en esto hay algo crucial. Y es que la visión que tuvimos hace 25 o 30 años ahora va a variar un poco. No es que Dios cambie, no, pero las situaciones cambian. El país cambia, la comunidad cambia. Y por eso tenemos que ajustar la visión a los nuevos tiempos. No es que nosotros vamos a olvidar la doctrina bíblica, no. No es que nosotros nos vamos a convertir en modernistas, no. Sencillamente tenemos que preguntarle a Dios, Señor, del mismo modo que hace 20 o 30 años nos diste una visión, renueva esa visión para aquí y ahora. ¿Qué debemos hacer? Como le dije, la madurez es la etapa perfecta para comenzar a revitalizar. Sin embargo, son muchas las iglesias que olvidan la misión. No recalcan la visión. Empiezan a dedicarse nada más a servir a los de la casa. Y cuando una iglesia está haciendo diferencia entre los de la casa y los visitantes, esa iglesia está pasando la etapa número 7, que es la etapa de envejecimiento, donde la iglesia siente que ya está fija, está formada, no admite cambio alguno, no quiere cambio alguno, no desea cambio alguno. Al contrario, sería bueno, piensa la gente, si cosas que hacíamos antes las pudiéramos seguir haciendo. Cuando la congregación entonces olvida la misión, olvida la visión, no le presta mucha atención al programa y todo se centra en las relaciones y la administración, tenemos una iglesia que está envejeciendo. Déjeme darle un ejemplo claro. Hablo con este pastor amigo porque la iglesia que yo pastoreaba queríamos dar clases de música. Y él me dice, yo tengo un programa para dar clases de música. Le pregunto que me lo explique. Y me dice que como las clases de música son caras, ellos subsidian las clases de música para los miembros de la iglesia, pero no para la comunidad. Y le pregunto, ¿qué tú quieres decir? Bueno, que los chicos de la iglesia solamente pagaban $5 a la semana por las clases de música. Pero si venía un chico o una chica que no fuera de la iglesia, que fuera parte de la comunidad, esa persona tenía que pagar $15 por la misma clase. Cuando usted empieza a hacer esas separaciones tajantes entre los de aquí y los que no son de aquí, entre que tenemos que darle mejores servicios a los nuestros y al que venga atrás, pues entonces lo ponemos en una lista de espera, la iglesia está pasando por un periodo de envejecimiento. Esto es bien peligroso porque en este periodo de envejecimiento hay gente que empieza a irse de la iglesia. Sobre todo, familias que tienen niños pequeños, familias que tienen jóvenes, personas que antes eran niñas y ahora son jóvenes, empiezan a irse de la iglesia. Porque la iglesia ya no está mirando al futuro,
está mirando al pasado. Esta etapa 7 es una etapa importante donde si usted no revitalizó en la etapa 6, tiene que revitalizar en la 7. Porque la etapa 7 es un momento donde se define si la iglesia se va a acostumbrar a la mediocridad o no. Yo sé que suena fuerte las palabras que estoy diciendo. Yo lo sé. Pero por favor, entiendan bien lo que les quiero decir. Cuando una iglesia se acostumbra a la mediocridad, cuando una iglesia se acostumbra a escuchar un sermón que no es la gran cosa, pero ahí lo escuchamos, y cantamos desafinado, pero eso es para el Señor, y los músicos no saben tocar, pero son gente tan buena, vamos a dejarlas tocar, y la iglesia sigue con esta actitud de vamos a darle no lo mejor al Señor, vamos a darle lo que tengamos. Y el Señor va a entender. Poco a poco la iglesia se va deteriorando. Hay personas que no comprenden esto. Una hermana muy amada un día me dice, pastor, yo quiero que mi sobrina cante en el grupo de adoración. Y yo le pregunto si ella puede cantar. Y ella dice, bueno, ella tiene buena voz, pero desafina muchísimo. Y le digo, ¿por qué usted la quiere en el grupo de adoración? Dice, porque ella es tan buena. Y ella quiere cantar. ¿Cuál es el problema de eso? Si usted tiene gente que sí saben cantar, que sí son buenos instrumentistas, esas personas en un ensayo quizás se van a tomar una buena hora, quizás un poquito más, dependiendo del largo del culto. Ahora, si usted trae una persona que no sabe cantar, que no sabe tocar un instrumento musical, le añade ese ensayo, ya no va a durar 1 hora, 1 hora y cuarto. Ahora dura 2 horas o 2 horas y media. Y llega un momento que la gente que sí sabe hacer las cosas bien, se van. Y terminamos con gente buena, que tiene buenas intenciones, que tiene buen corazón, pero que no pueden hacer las tareas. La iglesia se va acostumbrando a la mediocridad. Si usted no revitaliza en la etapa 7, va a llegar entonces al 4º cuadrante, que es el de la iglesia que está agonizando. La primera etapa, la etapa 8, la primera etapa de ese 4º cuadrante, que es la 8ª etapa del sistema, nos presenta una iglesia que está en claro deterioro. Todos los programas están en crisis. Todos. Los programas para la niñez y la juventud casi siempre ya están eliminados o en proceso de eliminarse. La gente ha estado discutiendo y peleando los unos contra los otros y ahora tenemos relaciones deterioradas. La administración de la iglesia entonces cae en manos de personas que llevan muchos años en la iglesia, quizás son hasta fundadores, que se convierten en los guardianes de la tradición. Como la iglesia está en crisis, por lo regular no tiene una persona que haya estado pastoreando la iglesia por un tiempo, sino que la gente pastoral que estaba, si era una persona joven se va a otra iglesia, si es una persona mayor se retira. Entonces la iglesia empieza a llamar personas a pastorear, pero no tiene los recursos para tener una persona a tiempo completo. Así que a veces tiene un ministro retirado, a veces tiene una persona que es estudiante, seminarista, y como esas personas no tienen la influencia para ser líderes de la iglesia, básicamente la administración queda en manos de gente de la iglesia, de líderes laicos de la iglesia, que se convierten en guardianes. Y los guardianes entonces empiezan a oponerse a todo. Cada vez que usted dice, vamos a hacer tal cosa, no se puede. Vamos a hacer esto otro, no tenemos dinero. Vamos a hacer tal, nunca lo hemos hecho así. Y estas personas empiezan a convertirse en quienes vetan el programa de la iglesia. Si usted trata de cambiar un día de culto, 1 hora de culto, puede haber una guerra civil. Las relaciones se han deteriorado mucho. Mucha gente no se hablan y otros sencillamente se fueron de la iglesia. Quedan quizá algunas familias con niños, algunas familias con personas adolescentes, pero si la iglesia no revitaliza en etapa 8, se van. Y así llegamos a la etapa 9. Y tenemos una iglesia anciana.
una iglesia donde el promedio de edad es altísimo. Una iglesia donde no hay niños, no hay niñas, no hay personas jóvenes, no se evangeliza. Y el agente pastoral se convierte en un capellán. El agente pastoral es una persona que está encargada única y exclusivamente de servirle a la gente que viene a la iglesia. De vez en cuando alguien llega a la iglesia y se une. Pero no es porque hay un esfuerzo evangelístico claro. Y no es porque la iglesia es una iglesia amigable. En una iglesia anciana puede llegar una visita y se sienta en una banca y no sabe que se sentó en la banca donde siempre se sienta este otro hermano. Y el hermano llega y puede decirle claramente a la visita: ese es mi banco, muévase, siéntese en otro lado. No podemos olvidar que la iglesia tiene una tarea misionera. Si nosotros olvidamos la tarea misionera y nos convertimos nada más en un lugar donde estamos cuidándonos los unos a los otros, donde estamos cuidando de las personas que ya son creyentes, donde lo que estamos haciendo es dándole servicio a esas personas nada más, la iglesia no tiene futuro. Esas personas envejecen y se van a vivir con hijos o hijas que viven en algún otro sitio, a veces se van hasta fuera del país. Esas personas envejecen y terminan viviendo en hogares para ancianos. Y si la iglesia no está evangelizando, ¿cómo nosotros vamos a llenar esa vacante? Entonces usted ve que la iglesia, en vez de estar creciendo, está deteriorando constantemente. Y recuerde que el deterioro comenzó en la etapa 6 de la madurez. Si usted está en etapa 9, la iglesia lleva 20, 30, a veces 40 años declinando. Y déjeme decirle algo bien importante que usted debe tener bien presente. Si una iglesia ha estado declinando por 5 años corridos, es hora de actuar inmediatamente. Inmediatamente. Porque la vida de esa iglesia corre peligro. Esa iglesia puede cerrar. Yo le puedo decir que una de las cosas más lindas que uno puede hacer como pastor es cuidar de los miembros de la iglesia. Y yo recuerdo que yo tenía feligreses que entendían que parte de mi labor era saber cuáles eran sus enfermedades, qué medicamentos tomaban, quiénes eran sus médicos, en qué hospitales ellos eran hospitalizados cuando tenían problemas. Y esa es información importante. Y yo les cuidaba con mucho amor. Pero ese no es el centro de nuestro ministerio. El centro de nuestro ministerio es ir y hacer discípulos por todas las naciones, anunciando el mensaje del evangelio, diciéndole a la gente que obedezcan todas las cosas que Jesús nos enseñó. Cuidamos de nuestros hermanos y hermanas, los cuidamos los unos a los otros, pero el centro de nuestro ministerio no es el cuidado mutuo, es la misión. Cuando una iglesia cae en etapa 9, las oportunidades de revitalización son bien pocas. Casi siempre la iglesia ha esperado demasiado. Yo recuerdo con mucha tristeza, un día yo estaba en Virginia en un taller de revitalización, estábamos hablando de estos temas y había una iglesia anglo, una iglesia donde la mayor parte de la gente que iban eran anglo-europeas, que adoraban inglés. Y con mucha alegría uno de los miembros dice: hermano, nosotros hemos venido, estas 8 personas que hemos venido, porque queremos revitalizar nuestra iglesia. Nuestra iglesia tuvo 500 miembros en un momento. Y cuando yo veo que había un buen grupo de esa iglesia, 8 personas, yo vengo y le digo: ¿y cuántas personas están asistiendo? Y la persona que habló dice: nosotros 8. Aquí está toda la congregación. ¿Usted no cree que esperaron mucho, de 500 a 8, para cuando tenían 8 personas decir: tenemos que revitalizar? Así que el proceso de revitalización tiene que ser constante. No importa la etapa donde usted esté en el proceso, visión y misión son la clave. Visión y misión son la clave. Si usted no revitaliza en etapa 9,
desgraciadamente va a llegar el momento que la iglesia va a colapsar. Por lo regular, el mantenimiento del edificio, que no se ha hecho, lo que se llama mantenimiento diferido, es muy caro. Es casi imposible pagar las deudas. La iglesia no tiene ingresos para pagar a la gente pastoral, pagar un salario. El presupuesto es mínimo. Si la iglesia tiene una hipoteca, el banco está pendiente a quedarse con la propiedad. Si la iglesia tiene una propiedad que está salda, probablemente el mantenimiento diferido es altísimo. Casi no hay gente, el programa está paralizado, no hay visión y lo que queda es cómo vamos a administrar esto que vamos a cerrar. Yo hablé con un pastor cuyo ministerio en su denominación era ir a cerrar iglesias. Y él estaba en su tercera iglesia que le habían enviado, su obispo le había enviado a que tienes que ir a cerrar esa iglesia. Y llegó un momento que él no podía más. Él no podía más con la carga emocional que implicaba el estar cerrando congregaciones. Una vez más, les recalco que la visión es clave. Si usted nota lo que hemos estado hablando, en las primeras 5 etapas, la visión estaba viva y estaba siendo la guía, el norte que le daba sentido de dirección a la iglesia. En las últimas 5 etapas, sencillamente se pierde la visión. Se pierde la visión. Y cuando se pierde la visión, sencillamente la iglesia termina su trabajo. No puede continuar una iglesia que ha perdido su visión. En este momento quiero compartir con ustedes una tabla que resume las posibles estrategias. Si usted recuerda, le dije que a partir de la etapa 6, usted puede comenzar a revitalizar. Revitalizar en la etapa 6, que es la madurez, es relativamente fácil. Porque usted lo que tiene que hacer es actualizar la visión. Porque las relaciones, el programa y la administración están funcionando bien. Cuando una iglesia empieza a envejecer, que es la etapa 7, usted tiene que revitalizar, actualizando la visión y renovando el programa de la iglesia. Es importante renovar el programa de la iglesia. Cuando llegamos a la etapa 8, no solamente necesitamos visión, no solamente necesitamos un buen programa, sino que hay que trabajar con las relaciones, con las heridas que la gente se ha provocado las unas a las otras, de manera que la iglesia pueda actuar, pueda vivir, pueda hacer la obra de Dios correctamente, donde ya no haya una guerra civil en la iglesia. Como le dije, si usted llega a la etapa 9, que es la ancianidad, es muy difícil revitalizar una iglesia. Básicamente hay que reinventarla. Usted tiene que hacer todo nuevo, todo. Quizás lo único que pueda permanecer es la administración, pero usted necesita una nueva visión, necesita trabajar con las relaciones, necesita cambiar radicalmente el programa. A veces es necesario hasta mover la iglesia de local. Y esta iglesia que estaba en una comunidad, llevarla a otra comunidad. Y como les dije tristemente, si no revitalizamos en las etapas 6, 7, 8 y 9, va a llegar el momento de cerrar la iglesia. Lo bueno es que cuando una iglesia cierra, una iglesia no tiene que morir del todo. Cuando una iglesia cierra, se puede abrir otra congregación allí mismo. Cuando una iglesia cierra, ese templo se puede utilizar para una nueva iglesia. Cuando una iglesia cierra, se puede vender esa propiedad y sacar dinero para financiar nuevas obras. Una de las cosas que ocurre regularmente en los Estados Unidos es que la comunidad cambia. Y una comunidad que había sido anglo-europea ahora es afroamericana o ahora es latina. Y muchas veces lo que pasa es que cierra la iglesia anglo y se abre una iglesia para servir a ese grupo étnico-racial que domina ahora en la comunidad. El liderazgo pastoral es crucial en todo esto. Y para resumirle una conferencia muy larga en una frase,
para revitalizar una iglesia local, usted no necesariamente tiene que cambiar de pastor o de pastora. Si la persona que es el agente pastoral se revitaliza a ella misma, esa persona puede dirigir un proceso de revitalización. Ahora, si el agente pastoral, el pastor o la pastora, no tiene entusiasmo, no tiene una actitud positiva, no está buscando la visión, no sabe cómo comunicar una nueva visión, esa persona no va a poder dirigir este proceso de revitalización. Habiendo recibido toda esta información acerca del ciclo de la vida congregacional, es importante que nosotros pensemos en una nueva coyuntura. Si revitalizar la iglesia era difícil, ahora que estamos en estos tiempos de pandemia y pronto, esperamos en Dios, post pandemia, ¿qué debe hacer una iglesia para poder prepararse para reabrir, para poder prepararse para tener un ministerio efectivo, para revitalizarse en estos tiempos? El primer punto es congruente con lo que le dije en la conferencia sobre el ciclo de la vida congregacional. Hay que tener visión y misión. Usted sabe a qué Dios le llamó. Usted conoce cuál es el llamado de Dios. Usted tiene un sentido de misión. Usted tiene una imagen mental clara de cuál es la voluntad de Dios para su iglesia. Sin eso es imposible revitalizar la iglesia. En segundo lugar, es necesario que usted consolide su equipo ministerial. ¿Y por qué hablamos de equipo ministerial? Porque el Nuevo Testamento nos deja claro que el ministerio se hace en equipo. Jesús no anduvo solo, sino que llamó un grupo de discípulos. Cuando nosotros vemos los viajes misioneros de Pedro y de Pablo, por lo regular están en grupo, 2, 3 mínimo. Y aún las cartas, cuando nosotros leemos las epístolas paulinas, usted ve que muchas veces dice Pablo y Timoteo, Pablo, Silvano y Timoteo, Pablo y Sóstenes. O sea, las cartas se escribían en grupo. Nosotros necesitamos que usted consolide un equipo ministerial. ¿Cuál va a ser su equipo ministerial? ¿Cuántas personas van a participar de ese equipo ministerial? Ahora que estamos pasando por esta terrible temporada, hay personas que han perdido sus trabajos, hay personas que han desarrollado profundos problemas matrimoniales porque han estado encerrados 24/7 en su casa, con su pareja, con sus chicos. Usted tiene que consolidar ese equipo ministerial. Consolidar ese equipo ministerial. Y recuerde, usted no tiene que hacerlo todo. Quizá usted es muy bueno predicando, pero no administra. Consiga una persona que tenga habilidades para administrar e inclúyala en el equipo ministerial. Del mismo modo, quizá usted es una persona que sabe tocar instrumentos musicales y canta muy bonito. Pero si usted no tiene esas habilidades, puede conseguir a alguien que pueda servir en el área de la música. Y lo mismo podemos decir acerca de la evangelización, lo mismo podemos decir acerca del trabajo con envejecientes, con la niñez. Usted debe consolidar un equipo ministerial. En tercer lugar, ha quedado claro que el Internet llegó para quedarse y que nosotros por los próximos años vamos a estar trabajando de manera híbrida, con cultos presenciales y también con una presencia en las redes sociales. Nosotros hemos hecho muchos vídeos sobre esto y tenemos material sobre estos temas y hay varias otras personas que están hablando sobre estos asuntos. Sencillamente lo que les vamos a decir es lo siguiente: su iglesia necesita una estrategia digital. ¿Qué queremos decir con una estrategia digital? Usted no tiene que hacerlo todo. Usted no tiene que estar en todas las plataformas. Su iglesia no tiene que estar en Twitter, Instagram, Pinterest, Facebook, YouTube, haciendo podcast, video streaming. Mire, lo mejor es que usted escoja 2, lo más 3 de estas estrategias y lo haga de manera excelente.
Pero para eso usted tiene que implantar una estrategia digital. Y hay montones de cosas que usted puede hacer. Una de las cosas más efectivas que yo he visto es que había una iglesia que en vez de pasar el sermón en vivo, en lo que se llama video streaming en inglés, lo que hacían era otra estrategia. Y es que tenían 3 o 4 personas que iban enviando por Twitter frases que el pastor o la pastora estaba diciendo. Y eso se llama un live tweet. Y era bien interesante porque había muchas personas que estaban siguiendo eso. Hay personas que aún están en plataformas que yo no entiendo, como TikTok, que usted va y los mensajes, los videos por lo regular duran 1 minuto. Y hay personas que están evangelizando por TikTok. Por lo tanto, usted no tiene que hacerlo todo. Escoja lo que va a hacer. Y lo que vaya a hacer, hágalo de excelencia. Si va a hacer audio, que sea de excelencia. Si va a hacer vídeo, hágalo con excelencia. Cualquier cosa que usted vaya a hacer, hágala con excelencia. Y hablando de excelencia, es crucial que usted busque la excelencia en la adoración. La adoración debe llevar a la gente a adorar, debe llevar a la gente a meditar, debe preparar a la gente para recibir la palabra predicada. Cuando la adoración es pobre, cuando la música es mala, cuando los cantantes están desafinados, sencillamente no hay un ambiente positivo para usted poder escuchar la predicación. Hablando de predicación, la quinta estrategia es que usted debe desarrollar un programa integrado de proclamación, donde usted vaya uniendo lo que es predicación y estudio bíblico. Una de las señales de una iglesia en crisis es que el programa educativo está en crisis. Y usted a veces llega a una iglesia y el maestro o la maestra de las personas adultas no sigue el mismo plan de estudio del resto de la iglesia. Una vez yo llegué a una iglesia y la iglesia estaba utilizando material de escuela bíblica y la persona que enseñaba a los adultos decía, a mí no me gusta ese material, así que yo entro al internet, busco información y traigo lo que yo quiera. Como usted se puede imaginar, eso terminó mal. Esa persona terminó dividiendo la iglesia. Es crucial que usted vaya uniendo predicación y estudio bíblico y que vayan en la misma dirección. Y que usted esté consciente, segura que el material que está dando en las clases de escuela bíblica sea sólido. Que sea un material que sea congruente con lo que se está predicando. En sexto lugar, usted debe transformar el manejo de las finanzas en la iglesia. Algo que ha quedado muy claro después de esta pandemia es que usted necesita proveerle a la iglesia formas para que la gente pueda ofrendar, diezmar, dar sus promesas de manera digital. Esto es importantísimo. Hasta hace poco tiempo yo tuve muy malas experiencias con esto. Y cuando yo le decía a las personas que debían ofrendar de manera digital, reaccionaban como si yo les hubiera dicho que tenían que adorar a Baal. Hoy nosotros nos hemos dado cuenta que si no hay una manera de ofrendar a distancia, de ofrendar de manera virtual, vamos a perder muchas oportunidades de ministración y de servicio. Así que usted debe transformar el manejo de las finanzas de la iglesia. Y recuerde, la mayordomía de la iglesia es un tema teológico. Lo que usted va a enseñar sobre la predicación, lo que usted va a enseñar sobre la enseñanza, tiene que ser congruente con lo que usted va a enseñar sobre la mayordomía cristiana. Y en séptimo lugar, quizá el mejor consejo que le puedo dar, aparte del número 1, que claro está, es visión y misión, que ese es el central, de los otros 6, el mejor consejo que le puedo dar es que si usted no lo tiene todavía, desarrolle un ministerio celular, un ministerio de grupos pequeños. Hay varias maneras de hacer esto. Hay grupos celulares que se reúnen a estudiar la Biblia. Hay otros grupos celulares que se reúnen a ver videos. Aunque usted no me lo crea, yo tengo un amigo que me dice que en su iglesia los grupos van a ver videos cristianos que él escoge como pastor y la gente ve un sermón y lo comenta. Hay grupos que
hacen cultos evangelísticos. Hay grupos celulares que van a visitar miembros de la iglesia. Hay grupos celulares que se reúnen siempre en la misma casa y toda la gente de la vecindad sabe que tiene que llegar ahí para ir a la actividad del culto del ministerio celular. No importa cómo usted lo haga, está aprobado. Los estudios pastorales nos indican, las personas que están dedicadas a estudiar la vida de la iglesia, que las congregaciones que tienen ministerios celulares que funcionan bien, crecen mucho mejor y cuando vienen momentos de crisis como este, no decrecen. Esto que yo había leído en la literatura sobre los estudios pastorales, he tenido la oportunidad de verlo. Tengo varias amistades que me han dicho que sus iglesias durante la pandemia han crecido. ¿Sabe lo que todas esas congregaciones tienen en común? Un ministerio celular efectivo. Ha sido para mí un placer el estar con ustedes. Yo espero en el nombre poderoso del Señor seguir siendo de bendición para ustedes. Saben que me pueden encontrar en las redes, en mi página de internet www.drpablojimenez.com. Les ruego que ustedes se suscriban a nuestra página de YouTube, que nos busque en Facebook y que escuche nuestro programa de radio por internet, nuestro podcast que se llama Prediquemos. Que Dios les bendiga mucho y que Dios les bendiga siempre.